uno mira las acciones que vienen llevando a cabo las empresas, hay un gran peso en cómo ganar la subjetividad para también convertirlo en algo esencial de la fuerza productiva actual. Es decir, hoy no sirve un trabajador que solamente sea buen colocador de tornillos. Hoy un buen trabajador tiene que colocar tornillos, sigue colocando tornillos, porque esa fantasía de Coria, de las islas y esas cosas, al menos en Argentina no existe, y en muchos casos la línea fordista sigue estando presente, pero sí es cierto que hay una disputa permanente por el avance sobre esa conquista de la subjetividad de los trabajadores para también convertirla en algo esencial de la fuerza productiva. Todo esto que forma parte de nuestros estudios y que por la extensión de la presentación no voy a desarrollar, yo lo quería vincular por cómo pensarlo en esa relación entre el Estado, las empresas y el problema de la formación concretamente en este caso, ¿no? Y yo quería tener un aporte que quizás acá vamos a tener muchos aportes desde el lado de las políticas educativas y sobre todo aquellas que circulan en el Ministerio de Educación, pero yo quería traerles lo que están siendo fuertes iniciativas impulsadas del Ministerio de Trabajo. Si ustedes buscan en la web del Ministerio de Trabajo, van a encontrar el Plan Estratégico 2020, es decir, el plan estratégico del gobierno y del Ministerio de Trabajo, particularmente de acá a 5 o 6 años adelante. Ese plan estratégico, que se llama de formación profesional a formación continua, no es porque los estrategas del Ministerio de Trabajo encontraron algo que desde la educación y de la educación popular siempre se planteó como educación permanente. No se ilusione porque no va para ese lado el tema de la formación continua. La formación continua va asociado a una lógica empresarial que es la de la mejora continua. Y esa mejora continua y esa empresa que aprende, que van a encontrar en todos los documentos, es lo que está impulsado en esos documentos de formación continua del Ministerio de Trabajo. Y si ustedes los leen, van a encontrar una cita que es casi textual del planteo de Gramsci de que la hegemonía nace en la fábrica. En ese documento hay una cita donde textualmente se plantea que la fábrica, que la empresa, es la que tiene que irradiar hacia el territorio sus necesidades de formación de los trabajadores. Y eso no queda planteado como un mero enunciamiento que después no toma forma. La forma que toma eso son los consejos sectoriales para la producción y en las competencias profesionales, laborales. Esos consejos tienen ese nombre y esos consejos están integrados, son consejos sectoriales, por lo cual están organizados alrededor de los sectores de la industria, los cuales se prioriza algunos como la industria automotriz, como la minería, etcétera, etcétera. Y esos consejos sectoriales tienen a su vez la matriz de la Ley Técnico Profesional de 2005, donde se plantea el Consejo de la Producción, la Educación y el Trabajo, donde se plantea consejos nacionales y donde se llama constituir estos consejos provinciales. En esos consejos nacionales participan la Cámara Empresaria, participan los espacios de los ministerios, pero también participa la CETERA, entre otros gremios que están en esos espacios. Entonces, el planteo, me parece, la preocupación que tiene que estar planteado acá es nosotros de dónde vamos a estar mirando esto. Y ahí me parece que viene el debate y viene el desafío. Si nosotros planteamos este debate solo desde que nos interesa una mejor calificación de los trabajadores, solo que nos interesa que los trabajadores tengan más empleo, es válido. Nuestro planteo es que nos paramos desde el lado de los intereses de los trabajadores para ver cómo podemos interpelar a esas políticas de formación que se están poniendo en juego. Entonces yo hoy he escuchado en la mesa que el capitalismo está en crisis, y es cierto, está en crisis, pero no es que porque está en crisis va toda la semana a hacer terapia, hace cosas además de estar en crisis. Y entre esas cosas que hace es darle un fuerte impulso a todas estas acciones. Entonces, con esto nosotros nos estamos planteando que no exista resistencia, que todos los trabajadores son toyotistas, que todos se involucran en el manejo de las empresas. Pero sí existe un espacio desde la pedagogía como necesidad para poder cuestionar estas políticas de formación y para que pensemos desde los espacios de resistencia, desde los espacios alternativos, cuál es la pelea
día con los trabajadores, en qué medida las preocupaciones de la educación están en relación con otros colectivos de trabajadores y en qué medida hoy por hoy la formación de los trabajadores se sigue disputando en las escuelas, porque evidentemente las competencias han llegado a las escuelas, pero el origen de las competencias, y que mucho discurso educacional ha incorporado sin problematizar, es las competencias que necesitan son el umbral que algunas empresas necesitan para profundizar la formación de su fuerza de trabajo. Entonces, yo quería plantear esto como algunos disparadores y como un debate que no lo vamos a poder agotar, pero que espero haber aportado. Filosofía y Construcción de la Ciudadanía. También es docente investigadora por la Universidad Nacional del Sur, profesora de Didáctica Especial de la Filosofía, de Filosofía de la Educación y asesoramiento en prácticas de la enseñanza de filosofía. Su intervención ahora girará en torno a la formación docente y a la nueva escuela secundaria. Cuando nos juntamos entre nosotros, sino cómo dialogamos con los otros, es pensar en tres categorías que nos da Paulo Freire en unas maravillosas cartas que ya en español se han traducido como cartas a quienes pretenden enseñar y que su traducción literal sería maestras sí, guías no. Cartas a quienes quieren, osan enseñar. Ahí Freire, en su carta séptima, habla de tres tipos de maestras: la maestra mandona, la autoritaria, la maestra democrática y la maestra del laissez-faire. Y hablo de maestras porque esto tiene que ver con el rol, cómo estamos posicionados socialmente, y es una cuestión de género, no de sexo. Y en ese contexto Freire dice que va a hablar con ella no para desafiarlas ni para bajarles orientaciones, sino para dialogar. Y me parece un muy buen diagnóstico, bonito diagnóstico con estas tres categorías, y yo me voy a centrar para que pensemos la formación en el trabajo, en nuestro trabajo docente, en la maestra del laissez-faire, que yo creo que hoy es la más peligrosa.
tener varias disputas con algunos compañeros, porque pareciera que es más antipático ponerlas a la cabeza y no a las autoritarias. Las maestras autoritarias las conocemos, en muchos casos somos nosotros mismos, ¿sí? La democrática es la que más cuesta porque le habla al alumno, siempre le habla al otro, pero también habla con el otro. Ejerce ese difícil arte de hacer varias cosas, depende del contexto, no es unilateral. Y la maestra del SFR es la maestra espontaneísta, venga lo que venga. Cuando digo maestra digo el profesor, digo el docente, digo la profesora. Y es esa maestra que encarna el discurso, una de las variantes más nefastas del discurso postmoderno, es el vaciamiento. Y entonces depende del momento político, va a la ola o reniega, pero sin demasiado criterio, sino la propia conveniencia. En un contexto muy desfavorecedor, que es el contexto de nuestro trabajo. Bueno, esas son las tres categorías que quiero que pensemos cuando dé cuenta de algunas tensiones que quiero señalar y no desarrollar porque eso se hace imposible. Primero y fundamental, este panel es la vida de calefón, pero no tanto, porque aquí nosotros también somos formados para el trabajo. Por eso yo me desmarco de esta idea de la formación profesional de los docentes. Yo considero que tenemos una formación laboral porque somos trabajadores. Y eso ya es todo marcar un determinado territorio. Y en ese territorio nosotros también cuando nos forman para el trabajo. Y nos forman para el trabajo en el marco de estas tensiones. La tensión teoría-práctica, la tensión formación inicial, actividad laboral, y en mi caso no voy a decir actividad profesional, aunque gran parte de la bibliografía dice eso, la tensión instituciones de formación, en el caso mío la universidad, y escuela, en el caso mío la escuela secundaria, y la tensión entre la escuela secundaria originaria, ¿sí? De la cual estas paredes son un claro ejemplo, y la nueva escuela secundaria, que acá me decían que, bueno, algunos funcionarios ya están planteando que sea bajo de un árbol. Bien, estas tensiones se han reconfigurado en los últimos 25 años en el contexto mundial, pero lo que no puede decirse es que lo que no ha cambiado es el capitalismo, sino sus formas de sustanciarse. Bueno, en este contexto nuevo, a mí me parece que la tensión entre la universidad como una institución formadora que está llena de contenidos disciplinares, pero totalmente vacía de sentidos de práctica, lo que hace es que acrecienta la diferencia con esa escuela para las que nos preparan exitosamente, si esa tensión de alguna forma no se puede habitar y resolver. Digo que la universidad está llena de contenidos y falta de sentido de los mismos. ¿Por qué? Porque seguimos al viejo estilo del siglo XIX con un currículum absolutamente deductivo, por la consideración de la teoría que está superlativizada y en todo caso siempre subordina a una instancia práctica. En el caso de la formación docente ya vamos a hablar, que lleva un aplicacionismo, porque es un currículum de colección, una serie de materias que se transitan, no se sabe muy bien para qué, excepto para acreditar, y porque las prácticas docentes de nuestros formadores, es decir, en el caso mío, de mí misma, son tabicadas, pero no al estilo de la escuela secundaria, sino no por una cuestión de las prácticas laborales, sino
como somos herederos de ese aplicacionismo que nos enseña la universidad, el tabicamiento también es un tabicamiento disciplinar. ¿Cómo yo voy a poder hablar de una materia que no vi nunca? ¿Sí? Todo esto se da, como mínimamente también lo anticipó el compañero, en una sociedad capitalista con un tinte nuevo en su producción, que es el posfordismo, y con unas necesidades de legitimación sociopolítica que han llevado a la extensión de la obligatoriedad. En los 90, la forma en que nos formaron, o hasta los 90, era totalmente separada la teoría de la práctica. En los 90, con las nuevas políticas de los organismos multilaterales, se pensó que la escisión entre la práctica y la teoría se podía saldar con que las docentes, para recibirnos, tuviéramos algunos momentos de práctica, pero bien aisladas, solamente referidas al contexto del aula y sin ningún tipo de consideración de aspectos macro y mesosociales. Y en esto fue una avanzada y me encantó, y por eso lo quiero repetir, la flaxomanía. Esto fue un hallazgo de un compañero que me parece que, porque ellos son los que en este país marcan los lineamientos de la formación docente, es decir, nos enseñan a ser trabajadores. Y en la actualidad hay una nueva visión donde se piensa que los planes de formación docente tienen que estar ceñidos a determinados ejes, y uno de esos ejes son las prácticas docentes, que lo haría muy interesante. ¿Por qué? Porque sería acortar el trecho entre nuestra formación inicial y nuestro trabajo en la escuela completamente. Esto tiene un serio peligro. ¿Cuál es? Que los estudiantes del profesorado, es decir, nosotros a los pocos años, volvamos a generar un proceso adaptativo, ya no desde la decisión entre el conocimiento disciplinar y lo que se ve en la escuela, sino en estas nuevas reconfiguraciones sociales, con procesos adaptativos en donde naturalicemos el desastre nuevo de la nueva secundaria. Entonces, y me parece que ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que pensar a la luz de estas tres categorías, es cómo romper con esta visión académica, porque yo no voy a ser simpática, compañeros. Para mí la opción no es Sarmiento o la Flaxo. La opción es que nosotros tengamos que hacer algo, porque Sarmiento era la Flaxo del 1870. Es decir, ese es el gran desafío que tenemos. Entonces, pensar desde una visión, no desde el laissez-faire autoritaria, sino un currículum que realmente haga ver los problemas que nosotros tenemos como trabajadores al momento de ingresar al aula, puede ponernos en un posicionamiento de no una mera réplica del momento, o generar un autoritarismo de la escuela elitista, porque me parece que la crisis del conocimiento nosotros no la tenemos que revalidar por un otrora momento perdido. Y en ese sentido, haciendo un diagnóstico de lo que son las instituciones universitarias, no tengo los últimos números de las últimas dos universidades que se han creado, pero hasta el 2008, 4/5 partes de las universidades nacionales formaban docentes. Y hay un trabajo muy interesante, no por sus números, sino por algo que dice que la estructura de la formación docente ha sido una estructura inconmovida. Es decir, es una estructura que responde a las necesidades del capitalismo de hace 50 años en un nuevo marco que a mí me parece que nos pone mucho más débil en esta posibilidad de ser docentes democráticos. ¿Por qué? Porque nos dejan enclavados en respuestas y en discusiones de otrora, y evidentemente el panorama que hoy muestra la educación secundaria obligatoria no puede ser respondido con las armas que se hacían hace 50 años en una educación secundaria que era altamente elitista y expulsora. Además de un nuevo contexto en las formas de conocimiento a nivel internacional. En ese sentido, y para terminar, me gustaría pensar con ustedes
concepciones y nuestras perspectivas de trabajadores, desde nuestra perspectiva de clase, podemos llegar a construir algún tipo de impacto antes de tomar el poder, porque esa es la cosa, que si esperamos a tomar el poder ya va a estar todo funcionado, para ver cómo la formación docente llega a que nosotros estemos menos desvalidos al momento de transitar el aula y de transitar las instituciones, porque había un compañero cordobés de una remera bordó, que él planteó algunos temas que después a nosotros se nos hacen carne en el padecimiento laboral diario, la violencia, ¿sí? Que bueno, por la situación no se pudieron tratar en la comisión y auguro que así sea, aunque yo no estoy. ¿Cómo poder generar espacios curriculares en la formación docente para estar mejor pertrechados tanto en la disputa macrosocial como en la institucional? Bueno, una no es poca, la denuncia. Yo creo que otra fundamental, y en eso quiero traer una experiencia que hizo mi gremio este año, es la conformación de circuitos propios y genuinos de trabajadores en torno al problema del conocimiento, ¿sí? Nosotros mismos somos los que tenemos que poder dar esas respuestas. Y en ese sentido es muy importante luchar con esta visión del profesionalismo docente que ciende a los trabajadores de la educación superior de los educadores de los niveles secundario, primario e inicial. Otra cuestión que me parece importantísima es poder tener un involucramiento activo en las políticas curriculares de las universidades. Las universidades son instituciones muy conservadoras por un lado, pero por otro, como son pequeñas parcelas del Estado, a veces son más dinámicas y la correlación de fuerza es favorable. En ese sentido, me parece que los gremios tenemos que seguir peleando la efectiva participación de los docentes que hemos egresado de las universidades en el gobierno de la universidad. Por ejemplo, mi universidad tiene un gobierno tripartito trucho. ¿Por qué? Porque los docentes que salen de la universidad, si no ingresan de nuevo como docentes, nunca más vuelven allí y no tienen ninguna incidencia. Y cuando digo eso, lo digo pensando en que los gremios efectivamente participen en este tipo de construcciones que permitan cambios curriculares en esta formación hacia el trabajo que tenemos los docentes. Y me parece que otra cosa fundamental y que es muy difícil pensar porque es parte de la esquizofrenia que nos somete el sistema, es la construcción de prácticas en red en las instituciones formadoras, en ese doble nivel que tenemos de trabajadores y de formadores. Y acá quiero dar un dato fundamental. Por lo menos en la ciudad de Bahía Blanca, que es muy masiva y democrática la lucha gremial, los permanentemente autoexcluidos de eso son los compañeros que trabajan en los institutos superiores. Eso nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Que la formación para el trabajo que se da en las instituciones superiores, universitarias y no universitarias es exitosa. Y la idea es que nosotros podamos incidir para no seguir replicando esta visión. Hoy ya no de la maestra McDonald, sino de la maestra del TCP. Gracias. Nos iba a estar acompañando haciendo su intervención sobre las reformas de los planes de estudios. Por motivos personales nos tuvo que avisar en un momento que no nos puede acompañar. Y continuando ahora con el eje de la formación docente inicial y continua, voy a presentar a Carlos Trapani. Él es profesor en matemática, física y astronomía, psicólogo social, analista de instituciones educativas, especialista en didáctica de la matemática y de la física. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludarlos, saludar a los anfitriones, a los muchachos, chicas, organizaciones
y organizaciones que se han tomado el trabajo de organizar esta compleja y rica jornada, y agradecerles por ello. ¿Ahí se escucha mejor? Bien. Y bueno, los disertantes que me antecedieron dejaron el listón bien alto. Vamos a ver cómo lo tomamos. Porque quisiera también enrolarme en identificar matices y continuidades respecto de lo que se ha presentado, que es bien interesante. Se ha mencionado que la relación compleja entre el mercado de trabajo y la formación de la fuerza productiva ha estado cambiando y ha estado adquiriendo formas que para las producciones de alto componente tecnológico han revolucionado casi las formas de trabajo, pero sobre todo la formación de la capacidad para desempeñarse en los nuevos trabajos, optimizando de ese modo no fue dicho, pero la extracción de plusvalía. La producción tan calificada genera mucha plusvalía y en nada afecta la ínfima inversión en mano de obra y capacitación, porque queda totalmente compensada. Y por otro lado, se mencionó que los sistemas educativos, en lo que hace a la estructura, cambió muy poco desde los últimos 50 años. Quisiera retomar este hilo de discusión. Por un lado, pensar esto desde el consenso de Washington, desde la crisis de los 70, me parece que el capital ha tenido que redefinir su estrategia de acumulación a partir del predominio del sector financiero, de modo tal que el sector financiero ha tenido que imponer sus políticas de producción, de división del trabajo internacional y volver a que la producción monopolizada esté descentralizada de los países ricos, porque la mano de obra es mucho más barata. De allí que tenemos terminales monopólicas en las regiones periféricas del sistema, y entre ellas Argentina no es una excepción, destinándolo por lo demás a ser una fuente de recursos energéticos y alimentarios del modo de producción primaria. Argentina produce soja, produce petróleo, extraen minerales de Argentina, y las terminales y las industrias altamente tecnificadas monopólicas tienen un selecto sector de la clase obrera altamente capacitado para producir con los modernos, participativos e intensivos modos de explotación, mano de obra altamente calificada. De modo que necesitó que una parte del sistema educativo formara esa fuerza de trabajo. Y parcialmente, pero el sistema educativo forma fuerza de trabajo altamente calificada en ciertas instituciones públicas y en varias instituciones privadas. Y ha tenido que cambiar el sistema educativo, y lo ha hecho. Y ha tenido que generar universidades específicas, y lo ha hecho. Y ha tenido que financiar al ITBA, y lo ha hecho. Ha tenido que generar políticas para el CONICET, y lo ha hecho. Y el Ministerio de Trabajo ha generado equipos de capacitación en fábrica, y lo ha hecho, ha invertido, y no han ahorrado nada en eso. Decía, el consenso de Washington, haciéndose cargo del predominio del capital financiero, le asignó a los países de la periferia una función que es ser fuente de recursos con extracción primaria y sede de terminales de mano de obra altamente calificada a bajo costo. Pero también, para el funcionamiento del resto de la economía, ha necesitado generar una fuerza de trabajo barata, no muy calificada, una ciudadanía poco crítica, una población sumisa, un sistema educativo que no garantice niveles de acceso al conocimiento, un sistema educativo que no promueva el desarrollo y la consolidación de lo que es más preciado para los intereses populares, que es la subjetividad productiva de la clase obrera. Quiero decir, la política del capital financiero dividió a la población trabajadora en tres segmentos: un segmento pequeño de una mano de obra con una capacidad productiva altamente calificada y relacionada con el conocimiento científico y la tecnología, una gran cantidad, una fracción de la clase obrera mayoritaria, pero formada
formada productivamente en una calificación que podríamos llamar degradada y barata, y para eso necesita tener un sistema que forme una subjetividad degradada y barata, y para el capital financiero y para el disciplinamiento de toda la sociedad necesita que una fracción de la clase obrera esté desempleada, considerada simplemente como resguardo, como población sobrante para la explotación del capital. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero desde los 70 esta ha sido la política del capital financiero, desindustrializar, para lo cual hubo que matar y desaparecer gente y poner regímenes terroristas en lo político-militar, y lo han hecho. En los 90, para desindustrializar y reseleccionar los sectores de la industria que iban a ser los que perduraran, hubo que ejercer terrorismo económico y lo ejercieron, hubo que ejercer terrorismo fabril y lo ejercieron, hubo que ejercer terrorismo social y lo ejercieron. Y nos decía hoy en el panel Susana Biot que en los 90 la cosa parece con un poco más de disimulo, con un poquito más de discurso ampliado, pero fundamentalmente los últimos años han sido años de consolidación de la fragmentación de la clase obrera y de la transformación del sistema educativo, consolidándolo en un sistema que produce 3 calidades de subjetividad productiva diferentes. 3 calidades de subjetividad productiva diferentes. Creo que eso debe, o parte de esto, lo que deben estar encontrando los compañeros que investigan, pero quiero hacer de esto un núcleo de reflexión de, por lo menos de los que estamos participando de esta conversación, y que me parece que también quedó sugerido en el panel anterior. Digo que esto está más o menos claro. El tema es qué modelo de país, qué matriz productiva, qué estrategia de producción nos planteamos los amplios sectores de izquierda que estamos interesados en la transformación social, porque para emanciparnos necesitamos manejar el capital social, el capital que se produce materialmente en los puestos de trabajo. Y si quisiéramos pensar en una política emancipatoria, realmente no estaríamos en condiciones de asumir la perspectiva que tendría, porque no tenemos claro que estamos disputando a la burguesía la subjetividad productiva de la clase obrera. Entonces digo, ¿cuál puede ser una de las visiones, una de las estrategias, sobre todo del sistema público de educación? Tener claro que solo recuperando para los sectores productivos la capacidad de ser productivo y generar riqueza es que vamos a poder entrar en una perspectiva de producción que nos permita pensar en la emancipación política. Quiero decir, no podemos seguir aceptando mansamente que la escuela ya no enseñe ciencia y que enseñe ciencia escolar. La ciencia escolar, me parece, lo confirmará o no, pero me parece que lo confirmará. La ciencia escolar es esta parte del cotillón pedagógico para entretener a la mano de obra cuya subjetividad productiva sea degradada y barata. Las escuelas secundarias están dejando de enseñar ciencias, están dejando de enseñar pensamiento crítico respecto a la historia, están dejando de enseñar contenidos que son centrales al momento de formar individuos capaces de producir colectivamente, de encontrar estrategias de producción, de encontrar estrategias de transformación social. A pesar de que las políticas burguesas han generado, circuitos para que la mano de obra de alta calificación sea accesible para los sectores bien remunerados, creo que la escuela pública tiene que ser un lugar donde se formen masivamente personas, chicos, chicas, con capacidad de innovar, de crear, de ser capaces de gestionar la producción que necesitan las grandes mayorías para conducir un proyecto de emancipación y conducirlo estratégicamente, políticamente y también productivamente. Los últimos años nos han mostrado que la burguesía argentina fue incapaz de generar un sistema productivo y un sistema educativo capaz de contener a todos. Los últimos años nos han mostrado que la burguesía industrial no existe, que es incapaz de darle un lugar digno a cada miembro de la sociedad. Es probable que los años que vienen sean de mucha
disputa, debate, confrontación, pero también es probable que sea de mucha creatividad. Digo, me gustaría invitar y tratar de estar al alcance de poder pensar cómo los educadores volvemos a insertarnos en la escuela siendo portadores de una referencia de por dónde las clases populares, por dónde los sectores productivos pueden ir coordinando una estrategia que conduzca a la liberación del capital social, de la apropiación privada. Me gustaría también poder pensar, invitar a pensar, estar al alcance de poder pensar, no perder demasiado tiempo. Nos llevan 50 años y estamos defendiéndonos. Me parecería interesante que a los lazos de solidaridad le unamos lazos de intervención estratégica. Creo que los educadores somos parte, somos trabajadores. Sabemos los educadores que formamos la subjetividad de las personas con que se vuelan nuestras aulas, pero no solo para la producción material, también para la producción social, también como alternativa para la transformación social. Pero por otro lado, somos los educadores quienes entramos en contacto con las familias y con los barrios de los tres sectores en que ha quedado fragmentada la clase obrera. Digo, muchos de nosotros trabajamos en barrios marginales o en los asentamientos o en barrios rurales con la población que ha quedado más o menos marginada de la producción. Bueno, tenemos que trabajar con esos pibes, pero también con esas familias y con ese barrio y con ese territorio. Hay que trabajar en el desarrollo de la conciencia política para luchar por los derechos a la producción digna y por incorporarnos a un proyecto político de emancipación. También los educadores nos desempeñamos en los institutos de capacitación de BID. Digo, somos profesores los que damos clases en la UBA, en las universidades públicas y en las privadas, y que formamos los profesionales que son los que dinamizan la producción y expanden la producción social del capital a las tasas que lo viene haciendo, que son impresionantes, y que culturalmente se los prepara como para pensar que forman parte de los apropiadores del capital, cuando sus buenos sueldos en realidad son sueldos, por más buenos que sean. Me refiero que los educadores también tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar en las escuelas cuya capacitación, cuya oferta educativa es alta. Y finalmente creo que tenemos los educadores, por nuestro contacto con las familias, con los barrios, con los sindicatos, con los institutos de formación, quienes tenemos un rol estratégico en tratar de unir, tratar de organizar, tratar de proveer de ideas superadoras, pero sobre todo de unir la perspectiva política de la clase obrera. Como destacamento social, como parte de la clase trabajadora, creo que no deberíamos perder de vista ese rol estratégico y, bueno, para seguir pensando. Bueno, nuevamente pido un poquito de silencio en los pasillos, por favor, un poquito de silencio. Vamos a terminar el momento de intervenciones. Para eso tengo el placer de presentar a Susana Bior, que tuve el gusto de escuchar, intercambiar en el armado previo y la coordinación de este panel. Susana Bior es profesora de Política Educacional en el Departamento de Educación de la Universidad de Luján y directora de la Maestría en Política y Gestión de la Educación en esa misma casa de estudios. También trabajó, como nos contaba recién, en la Comisión de Formación Docente, trabajó durante 22 años como docente de enseñanza media y formación de docentes, es investigadora y ha publicado numerosos trabajos y artículos analizando las políticas educacionales y de evaluación en Argentina y en América Latina. Ahora su intervención girará entonces en torno al rol de las políticas de evaluación externa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, vamos a tratar de achicar lo que tenía preparado porque se nos viene la noche.
Este tema de la cultura de la evaluación tan apreciada por el exministro Filmus viene siendo una preocupación en los países centrales prácticamente desde la década del 60 en los Estados Unidos, poco después en Inglaterra. Surge dentro del clima del enfrentamiento este-oeste, capitalismo, socialismo real. Me interesa un poco ver cómo lo han ido tomando nuestros países latinoamericanos, porque en el caso de los países europeos es recién a partir de la cuasi exigencia de la OCDE en fines de los 80, los 90, no ha habido demasiado trabajo en cuanto a evaluación de logros en el sistema educativo. Y en muchos países no existe aún el planteo acerca de la evaluación de los docentes tal como se viene planteando en nuestros países que parecen haber sido los más permeables a la penetración de este tema. En México, por ejemplo, se ha creado muy recientemente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Hay una evaluación que acabo de recibir, no pude terminar de abrir el correo, no abría, pero hay una evaluación que hizo el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, que tiene sede en Buenos Aires, una evaluación internacional externa del proceso de diseño e implementación de la evaluación de ingreso y promoción al servicio profesional docente. Y recogí este dato porque empiezan a aparecer en América Latina mediciones que tienen una larga trayectoria en los Estados Unidos. La educación en Estados Unidos depende de los condados dentro de cada estado, o sea, el equivalente de nuestros municipios. Y los condados toman pruebas de conocimientos, o sea, disciplinares y pedagógicas a los docentes, exigiendo, o sea, a pesar de que los docentes sean egresados con grado, posgrado, hasta doctorado de muchas universidades, en algunos casos de renombre internacional. Realmente los condados que pueden pagar salarios muy altos seleccionan a través de este tipo de pruebas a los mejores docentes para su jurisdicción. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ahora en nuestro país no se ha planteado ni el examen de estado para los graduados de las carreras de educación superior, ni pruebas como las de este tipo que son posteriores a la graduación y a la obtención del título. O sea, en ese caso solo la autoridad municipal es la que autoriza el ingreso a la jurisdicción. El caso quizá más próximo a nosotros es el caso de Ecuador. Ecuador tenía un plan decenal de educación que comenzó en el año 2006, o sea, 2006-2015, de que cuando asumió Correa, el plan ya estaba acordado, inclusive había sido sometido a consulta popular.
En 2009 crean un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas, en la que se evalúa la gestión del ministerio, el desempeño de los docentes y el de los estudiantes, y el currículo nacional y el de pruebas, prueba de finalización de bachillerato, o sea, toma pruebas de finalización del bachillerato y luego pruebas para el ingreso a la universidad. O sea que hay una sobreabundancia de evaluaciones. Evaluaciones que me parece que nos están dando un antecedente que en nuestro país no existe, que es el de la publicación para supuestamente lograr un mayor grado de transparencia de la gestión del gobierno. O sea, absolutamente todas las actividades del Ministerio de Educación deben estar en línea para poder ser consultados. Ahora, por otro lado, toda esta evaluacionitis ha traído también algunos problemas muy serios de enfrentamiento con las organizaciones sindicales docentes, una desacreditación de los docentes, una diferenciación de salarios vía pagos por mérito y todo tipo de premios, hasta, por ejemplo, que los mejores docentes, los que tienen mejores resultados, puedan ser enviados a hacer carreras de posgrado, o sea, maestrías en España. Tal como está la situación en España, les resuelve el problema de financiamiento a las universidades españolas, pero no creo que resuelva los problemas de la educación ecuatoriana. Pero esto viene bajando y no es la espada de Bolívar que recorre en América Latina. Y a nosotros siempre nos llega más tarde. Piensen que en Chile el sistema de evaluación se estableció durante 1980 en los años 80, que tienen una larga experiencia, que por otro lado muestra que en nada ha mejorado la educación chilena, ni va a mejorar la mexicana, ni resuelve su problema ecuatoriano a través de la multiplicidad de evaluaciones que se realizan. En nuestro país está planteado desde los años 90, o sea, las pruebas tomadas a los estudiantes, los operativos nacionales, se han realizado más o menos sistemáticamente desde los años 90 después de la ley federal. En el caso de la ciudad hizo experiencias de evaluación propias a principios de los 90, pero en ese momento tenía todavía objetivos más vinculados con problemáticas que se presentaban, por ejemplo, en el pasaje de los chicos del primario y el secundario. De allí acá se han realizado innúmeras evaluaciones todos, de aprendizaje de instituciones de docentes. Lo que no hay es ningún tipo de evaluación de las políticas educativas. Por supuesto, estoy refiriéndome al caso de la ciudad. Creo que es totalmente aplicable al caso nacional, aunque ellos justifican de diferentes maneras. Desde el año 2005 en la ciudad se han
estableciendo nuevos marcos e instrumentos de evaluación para la enseñanza secundaria. Se reformó el estatuto de los docentes en aspectos relacionados con su selección, clasificación. Se creó la unidad de evaluación de la calidad y equidad educativa, que han puesto al trabajo docente como un objeto central de evaluación. Las reformas que han tenido lugar, en principio han sido acompañadas por varias series de documentos, algunos con formato de resolución de la Secretaría de Educación, en otros casos documentos de trabajo de los propios expertos que trabajaron en la Secretaría, luego en el Ministerio de Educación y Jacob Macri. Y ahí entonces comienzan a aparecer algunas cosas que a nosotros nos preocupan. Empiezan a aparecer formularios y modos de evaluación diferentes según cargos y funciones. Según los autores, nosotros hemos realizado entrevistas con algunos de los expertos que trabajaron en el tema. Según ellos, el proceso de elaboración fue participativo y el instrumento fue construido en reuniones con directivos y docentes del nivel. Y acá nos aparece una cuestión, que es la ausencia de todo contacto con las organizaciones representativas de los docentes que son sus sindicatos. Ante el planteo nuestro de por qué razón no fueron convocados los sindicatos, y hay tantos sindicatos en la ciudad de Buenos Aires que representan o dicen representar a diferentes sectores de la docencia, que no era posible trabajar con todos, y además las autoridades que estaban por encima de los expertos sostenían que iba a ser muy conflictivo sentar a toda la gente, aún con aunque hubiera sido solo con los sindicatos más representativos. ¿Qué estrategia usaron? Que inclusive no conseguimos convocar a directivos y docentes dispuestos a dialogar sobre el tema, lo cual hace pensar que visualizan a los docentes como un sujeto o como sujetos aislados, sin representación, como trabajadores, sin organización, y que del conjunto de entrevistas, bastante pocas que ellos realizaron, sale la opinión acerca de la evaluación. Estas prácticas tuvieron realmente continuidad durante un cierto número de años y aparecen vinculadas, por ejemplo, en palabras de Mariano Nardoni, a que si no se establece un sistema de salarios diferenciales según mérito, la evaluación no sirve para nada. O sea que los buenos expertos, o mejor dicho, los expertos buenos, resolvían esta cuestión por el lado bueno. Nos entrevistamos con los docentes que parecen estar abiertos, muestran cierta apertura para la introducción de nuevas formas de evaluación de los docentes. No nos
ciudad. Dicen, bueno, a esto hay que terminarlo, esto tiene que estar vinculado a pago por mérito, y además hay que sacar a la evaluación del espacio de planeamiento, evaluación era una unidad dentro del planeamiento, y termina finalmente creándose el organismo de evaluación de la calidad en la ciudad por ley de la legislatura. A mí me preocupa mucho que hayamos tomado conciencia acerca de cómo venía este proceso cuando ya había muchas cuestiones decididas y cuando había mucha construcción de consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Los sindicatos opinaron, bueno, la UTE, presentando quejas a los modos de acción de Macri, pero recogiendo levantando la importancia que la evaluación tiene para el mejoramiento de la calidad de la educación, a pesar de que nadie puede en este momento mostrar un solo caso en el mundo que haya mejorado su sistema educativo a través de la evaluación, a pesar de que todos los resultados de las evaluaciones, inclusive las realizadas en Ecuador, que han trabajado una cantidad de dimensiones dentro del proceso de evaluación, nadie puede negar que hay una relación directa entre los resultados de la evaluación de los aprendizajes y el origen socioeconómico de los pibes. Nadie puede negar que los mejores ingresos a las universidades, en el caso de Ecuador, están directamente vinculadas con la trayectoria escolar previa en instituciones privadas de muy alto nivel socioeconómico. O sea, si en algo mejora esto, es para esos sectores, porque de alguna manera pueden ir produciendo algunos ajustes, y en general los ajustes tienen que ver con las decisiones que se adoptan en las instituciones del sistema, preparando a los estudiantes para el tipo de evaluación que se va a tomar. Las condiciones de trabajo de los docentes en nada permitirían aplicar las propuestas de evaluación que diseñaron los expertos para la enseñanza secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Una evaluación que ellos plantean no como evaluación final del año, sino como un proceso en el que el directivo de la escuela se entrevista con cada docente y dialoga sobre el plan de trabajo a llevar a cabo durante el año, y finalmente a fin de año vuelve a reunirse con el docente para evaluar juntos qué es lo que ha sucedido. Eso implica un desconocimiento absoluto acerca de las condiciones de trabajo de los profesores y un desconocimiento absoluto acerca del papel del directivo de media en escuelas enormes como todavía las hay en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo
es probable que hayamos pensado que, bueno, que los expertos buenos iban a diseñar un instrumento que iba a ayudar a superar la situación y el énfasis puesto en la evaluación. Pero el macrismo y el kirchnerismo saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer para evaluar absolutamente todo. En este momento, Silvia Montoya, a cargo del organismo de evaluación, tiene información online acerca de cada docente, de cada curso, de cada escuela de la ciudad de Buenos Aires y puede hacer un monitoreo prácticamente día a día. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué no tuvimos fuerza suficiente para enfrentar el proyecto Macri? Yo creo que una de las razones está en que no estudiamos lo suficiente el movimiento que estas cuestiones tienen a nivel mundial y sobre todo a nivel regional, ya que, bueno, también hay premios y castigos para los países en función de que adopten o no adopten las medidas propuestas por los organismos internacionales. Este es un tema que vienen planteando el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO y la CEPAL desde hace 3 décadas. Entonces creo que tenemos que estar mucho más atentos, tenemos que poder prever y eso implica que tenemos que estudiar. Ahora, ¿cuál es el espacio en el que podemos formarnos colectivamente acerca de estas cuestiones? El sindicato. Así que yo creo que si desde nuestras organizaciones sindicales no generamos formas, vías, mecanismos para poder formar a nuestros compañeros, a nuestros militantes y a anticiparnos y generar nuestras propias propuestas. Porque yo no estoy en contra de la evaluación. Sí estoy, por ejemplo, de acuerdo con el proyecto de evaluación social que presentó Godarte en la legislatura cuando se discutía este tema. Pero ya estábamos ahí, encima, con los votos del otro lado contados y nosotros afuera. Entonces, creo que esto es parte de la formación de los docentes, nos debemos. Creo que es parte de la toma de conciencia acerca de qué es lo que tenemos enfrente, que no son solo medidas de tipo pedagógico, burocrático, administrativas, sino que son políticas, o sea, decisiones respecto de qué educación, cuánta educación, para quién es la educación, qué tipo de educación para cada uno. Es un desafío, creo que quienes trabajamos con estos temas tenemos que poder estar, y lo digo haciendo mi propia autocrítica, tenemos que estar mucho más cerca, trabajar mucho más próximos, mucho más cotidianamente, como para que en algún momento podamos salir efectivamente antes y haber hecho generado nosotros otros consensos.